El abogado de Nadine Heredia, Wilfredo Pedraza, sostuvo que su defendida no se reunió con el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien reveló que esa empresa dio $3 millones para la campaña presidencial de Ollanta Humala en el 2011. Según Pedraza, ese aporte fue de corte político a solicitud del Partido de los Trabajadores de Brasil y no está vinculado a ninguna obra o acto de corrupción. Sergio Moro, juez brasileño del caso Lava Jato, recomendó incentivar a las empresas a delatar a los corruptos y colaborar con la justicia para que paguen por los daños causados al Estado. El magistrado, que se encuentra en nuestro país, agregó que esta estrategia está dando resultados en Brasil, pues ya se ha juzgado y sentenciado 17 casos, entre ellos los que comprendieron a 4 exdirectores de Petrobras. Moro destacó, por otro lado, la iniciativa del Poder Judicial peruano de crear unidades especializadas para ver casos de corrupción por la complejidad que suelen entrañar. Y Peruanos por el Cambio no ha logrado identificar a la totalidad de los aportantes individuales que entregaron dinero para financiar la campaña presidencial del 2016. El actual partido de gobierno envió su reporte a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la OMPE, donde señala que falta identificar a quienes donaron el dinero por cerca de 630.000 soles. El contralor Edgar Alarcón advirtió que existen 1.600 informes de auditorías realizadas por la Contraloría que no han sido resueltos por las autoridades competentes del sistema judicial. Alarcón se declaró preocupado porque, en promedio, estos tienen entre 6 y 7 años pendientes de resolución. En el 2016 fueron iniciados 308 casos, de los cuales solo fueron resueltos 82. Y si quiere estar informado a las 24 horas del día, usted sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de En Portada. ¿Cómo están, María? Hola, Mario, muy buenas noches con todos ustedes y buenas noches también a nuestros invitados. Ya están con nosotros para comentar estas noticias que son las más importantes del día. Carlos Tapia, analista político, y Dieter Columbus, analista político también. Y es que la situación requiere mucho análisis, ¿no es cierto? Hoy ha sido un día crucial, digamos, en lo que va de la historia del caso Odebrecht, y hay bastante que desentrañar en el tema del Partido Nacionalista y estos aportes que de pronto se han descubierto venían de esta empresa que ya sabemos está involucrada en varios actos delictivos. Así es, pues ayer se conoció una declaración que en realidad fue dada algún tiempo atrás, en enero, por el señor Barata, el ex representante de Odebrecht en el Perú, a la Fiscalía a propósito de dinero que esa empresa, a través suyo y a través de otras personas, le dio a la campaña del humanismo, del nacionalismo para el 2011, pero se lo dio a la señora Nadine Heredia a través de una serie de reuniones. En una de ellas, hay que decirlo, según el testimonio de Barata, estuvo presente también, aunque luego de la entrega misma del dinero, el expresidente, y en ese momento todavía no lo era, pero estaba en campaña, Ollanta Humala, y le mandó a agradecer. Le dijo, agradécele a Marcelo Odebrecht. De manera que es una situación muy complicada. Pero si ya era complicada la situación, la complican aún más las reacciones de los voceros, ya sea de la defensa de los señores Humala Heredia o los del Partido Nacionalista. El abogado de Nadine Heredia, Wilfredo Pedraza, ha dicho por un lado que no se reunieron, cosa que no se condice con lo consignado en una de las agendas, donde ella habla expresamente de una reunión con Barata, y que el aporte fue de corte político a solicitud del Partido de los Trabajadores, etcétera, etcétera. Esto entra en conflicto con lo que dicen en un comunicado y con lo que dicen otros voceros del nacionalismo, que dicen que no hubo aporte. Total, ¿hubo o no hubo? Y si hubo, ¿de qué naturaleza fue? Lo que parece es que están tan acorralados la señora Nadine Heredia y su abogado, su defensa legal, que están teniendo
se han visto ya en la necesidad de admitir que hubo estos aportes, pero a esto se suma que en su momento no le dijeron nada a los miembros del Partido Nacionalista. Y es por eso que si uno le pone el micro a uno de sus representantes, como hoy ha ocurrido con varios de ellos, tienden a decir no, porque en los reportes de la OMPE efectivamente no hay ningún aporte ni de Odebrecht ni de procedencia brasileña. Vamos a preguntarles a nuestros invitados cómo ven ellos el panorama de Nadine Heredia y Ollanta a estas alturas de la tarde. Bueno, creo que ya se veía venir, ¿no es cierto? Y para ubicar la gravedad de la situación actual, creo que habría que contemplar algunos antecedentes que habían pasado por agua tibia. Por ejemplo, el 1 de diciembre del año 2014 hace una declaración el responsable de poner la propaganda en televisión durante la campaña del 2011, que se llama el señor Juan Carlos Rivera Hidrogo, que se le conocía por Chocherín, ¿no? Y que dice lo siguiente: él dice que a él lo contactan una mujer que no sabe quién es, pero lo cita a una reunión donde estaba Martín Belaunde, Ollanta Humala y Nadine Heredia. Y le dicen que han escogido a él porque sabe que tiene un perfil bajo y que no es muy conocido y que por lo tanto ellos prefieren trabajar con él para la campaña electoral. Al final de cuentas, él dice que llevaba maletines con dinero en efectivo, dólares, a los canales de televisión y los entregaba. Entonces, cuando dice más o menos cuánto, bueno, durante toda la campaña del año 2011 habré llevado unos 12 millones de soles de boca propia, 12 millones de soles en maletines, de dólares, de soles, 12 millones de soles en maletines a entregar. O sea, no había un banco, no había nada, era solamente puro soles, ¿ya? Y este señor después termina siendo gerente de Antalsis, que era la empresa de Martín Belaunde, ¿no? O sea, la relación que había allí era muy delicada, ya en el año 2014. Ahora, pero estamos hablando de Martín Belaunde, que está más bien vinculado con los fondos de Venezuela. Sí. Correcto, porque Barata ha dicho que a Martín Belaunde Locio no lo conoce. Claro, pero sí lo conoce, ¿por qué? Porque él fue también el responsable de poner los avisos en televisión en la campaña del 2006, pues. Ajá. ¿Me entiendes? Ya. Entonces, sobre este antecedente, veamos lo de ahora. Primero, que es muy lamentable lo sucedido, un comunicado que ha salido a nombre del Partido Nacionalista diciendo que ellos no han recibido nada, pero en todo caso, si lo hubieran recibido, no, eso ya no sería un delito, sino simplemente un conflicto administrativo. Es decir, no saben si han recibido o no. Pero claro, o sea, es vergonzoso. Por eso Ana Jara ha dicho que qué vergüenza, ¿no es cierto?, que no digan sí o no, pero que tomen decisión. Y lo que está sucediendo es que la militancia del Partido Nacionalista, que todavía sobrevive, estará pensando, pero ¿dónde fueron los 3 millones? ¿En qué cosa? ¿No? Entonces llega el momento en que tiene que ya de resolverse eso y deberían decir la verdad, pues. Sí, pues. Y diciendo la verdad pueden salvar algo, ¿no es cierto?, de su imagen, etcétera, y defenderse lo que están diciendo, si ha sido el Partido de los Trabajadores. Sí, ya, pues. Pero además, digamos, si en efecto, como sostienen en la segunda parte de ese comunicado los del partido o el Partido Nacionalista, no hubiera problema alguno con este aporte, no se entiende por qué tendrían que haber mentido respecto de si se recibió o no se recibió. Hay una entrevista de septiembre del 2015 donde se le pregunta directamente a Ollanta Humala si es que él recibió financiamiento de alguna empresa brasileña. O sea, una pregunta bastante abierta. Dice, eso es falso y tengo que rechazarlo tajantemente porque ya de esto se ha venido hablando. Primero eran cajas de leche Gloria, después eran mochilas, etcétera. Ella también ha negado su oportunidad. Dijo un no a secas cuando se le preguntó sobre el mismo asunto. El argumento de que presentan y que esto está ante la OMPE y que no ha habido sanciones administrativas también se cae a pedazos, porque si uno revisa el listado de los informes que presenta Ilan Heredia en calidad de testigo a la OMPE de los gastos 2010 y 2011 y de sus cuentas en general, no hay ningún aportante que tenga origen brasileño, ni Partido de los Trabajadores, ni Odebrecht, ni Barata, ni nada. Todos son sujetos individuales,
en su mayoría que aportaron de nacionalidad peruana. Dítel Columnus. A ver, lo que pasa es de que yo lo primero que quiero decir es que debemos agradecer pues que los implicados en los actos de corrupción tengan este tipo de abogados que tienen, ¿no? Porque gracias a ellos yo creo que la fiscalía, en ese caso el fiscal Juárez Atoche, va a tener los insumos necesarios para poder terminar de procesar a la señora Heredia. ¿Por qué digo esto? En parte de las declaraciones que ha hecho el ex ministro Pedraza, ¿no? Que ahora está haciendo el ejercicio regular del derecho, ¿no? Ha señalado pues de que, bueno, que no es un tema que fue una coima para que terminó beneficiando a Odebrecht en un tema de obras durante el gobierno nacionalista, sino que en todo caso es un aporte a la campaña, ¿no? Aporte a la campaña que, como tú bien has dicho, Mávila, no está registrado. Por lo tanto, sería pues un aporte irregular. Muchos señalan pues de que en el Perú no existe un delito sobre financiación o financiamiento de partidos políticos con dineros ilícitos, que es cierto, pero lo que creo que se han olvidado es de que si es que el dinero no fue declarado a la OMPE, como ya se sospecha, o se ha verificado en los informes, entonces ese dinero, ¿dónde fue licuado? La pregunta sería, ¿la señora Heredia y el señor Humala han utilizado esos dineros de forma personal? Y si ha sido así, como de alguna manera se deduce, entonces estaríamos hablando de que si hay delitos, que si bien es cierto, no es un tema relacionado al Partido Nacionalista, estaríamos hablando de defraudación tributaria. Y de la mano, lavado de activos, que justamente es la investigación que tiene a cargo el fiscal Juárez Atoche. Claro. ¿No? Entonces, gracias al abogado Pedraza, ¿no? Ahora nos queda claro que sí hubo plata. Claro, ¿no? es como en el caso Ecoteva, digamos, ¿no? Se tiene la investigación, hay un enriquecimiento, unas compras, no se sabe de dónde sale el dinero. Bueno, viene la información de Brasil y entonces se completa el círculo. En este caso, todo apunta a que iría la historia en el mismo rumbo, ¿no? Sí. Porque el fiscal, es cierto, ha abierto una investigación por lavado de activos, pero el tema del dinero, ahora, la certeza es que en la OMPE no está. Pero yo recuerdo también una investigación de Cuarto Poder, si no me equivoco, año 2014, cuando se entrevistó a esta gente que aparecía como donante fantasma, es decir, una señora que tenía su puesto de comida en la esquina, le iban y le preguntaban y le decían, señora, ¿y usted aparece como donante del Partido Nacionalista? Y la señora, ¿yo cuándo? No, ni siquiera tengo esa plata, nunca, con DNI y firma. Eso yo no sé si constituye sanción administrativa para el partido, porque ahí sí está involucrado el partido, claro, en la rendición de cuentas que le entrega a la OMPE, está estafando a la OMPE. Claro, lo que pasa es que hay dos niveles de responsabilidad. Uno es el tema personal que va hacia la señora Heredia y el señor Humala y todo de esos 3 millones, y el otro es que si parte de los 3 millones o todos los 3 millones han sido distribuidos, ¿no? Por ahí que decían que habían 100 aportes de 15.550 soles exactos, ¿no? Entre personas que han dicho que han dado el dinero y que, como tú bien dices, son personas de condición económica que no les permitiría afrontar pues un aporte de ese. Sin ningún pedido. Sí, es un delito también, ¿no? Independientemente de la infracción administrativa, es un delito. Ahora, si es que la defensa del abogado de la señora Heredia es argumentar que solamente es una infracción administrativa, que no lo es, debe recordar en todo caso que la multa, hay una multa administrativa que te impone la OMPE por no declarar fondos. La multa va entre el 10 y 40 veces el monto que no declaraste. Entonces estaríamos hablando que la señora Heredia va a tener que asumir una responsabilidad por $30 millones no declarados. Y además la especie esta de que el dinero fue un aporte y que no tenía, digamos, ni un origen turbio ni una finalidad turbia, se encuentra con el problema de la declaración del señor Barata ante la Fiscalía, que le dice, usted llevaba un registro de las entregas de dinero en efectivo que realizaba Nadine Heredia. El que llevaba el registro, responde, era el Departamento de Operaciones Estructuradas. Es decir, si eran las operaciones estructuradas, eso de todas maneras tenía un origen turbio o una intención de... Sí, la segunda caja de Odebrecht, ¿no? ¿Y cuál era la fuente de los fondos que fueron entregados a Nadine Heredia conforme lo ha descrito? En la época sabíamos que el dinero venía de la caja 2, contabilidad paralela de Odebrecht. ¿Qué aporte pues al partido va a ser ese de ahí? Eso tiene una intención clarísima. Claro. Lo que está sucediendo es como en una partida de ajedrez. A veces hay uno de los jugadores que no puede mover ninguna pieza, porque si mueve una pieza su situación empeora. Eso es lo que está sucediendo, por eso hay necesidad de que rápidamente digan la verdad, ¿ya? Mira, Pedraza lo he escuchado hoy día en una entrevista, una declaración que hace, y un periodista le pregunta, pero ¿y de dónde ha sacado la dirección entonces Barata? Sí.
Armendáriz 128 y Interior 3. Sí. Seguramente, eso es fácil, se ha ido al registro público y ha visto las propiedades que tenía el capitán Ollantumala, ¿no? Sí. Mira, pero al decir eso me ha hecho recordar a mí algo, que en el año 2006, cuando yo ya acepto trabajar como asesor político personal de Ollantumala, como yo vivía en Chaclacayo, más o menos le digo, pues, mira, yo estoy yendo y viniendo. Yo puedo resolver eso. Mañana vamos a ver una cosa. Y vamos en la camioneta y vamos a esta dirección, pues, en Armendáriz, no sé cuánto, ahí estamos, y es un departamentito, ¿ya? Y yo entro y me dice, esto lo he comprado yo antes de casarme, porque lo compra de teniente, él se casa de capitán, ¿y qué te parece? Porque podrías venirte a vivir acá. Y yo miro, y era un departamento, de verdad chiquito, pero muy bien ubicado, pero que estaba pues muy deteriorado internamente, y no había un solo mueble, solamente era el piso y la pared, no creo que ni agua tenía, ¿eh? Y un maletín. No viene maletín, ¿no? Todavía no había llegado. Le digo, voy a pensarlo, pues no. Pero en realidad al final terminé alquilándome un departamento de Javier Prado, porque me dijo, bueno, para ti $250. Ya, $250, yo que venía a colaborar con él, sí. Y me sacaba de mi casa de Chaclacayo para venirme acá, ¿no? Claro. Para ayudarnos. Eso fue 2006, 2011. No, 2011 no, yo no ya estaba. Ya no, en la campaña yo no estaba. Nada, 2010 tampoco. No. Bueno, yo estoy con él hasta septiembre del 2010, no, pero ya... Pero sigo, pero ya no estoy asesor, nada, porque se rompe la relación en septiembre del 2010. Antes de las elecciones. Claro, pues en septiembre del 2010. Me parece a mí cuando ya venía, ¿cómo se llama? Fabre, ¿no? Bueno, o porque yo dije, en fin, es un problema, otro problema. Pero lo que digo es que ese departamentito sí existía, yo lo he visto. Claro, y en efecto él ha dicho que lo compró antes de casarse, es decir, eso coincide con los si él está escuchando, él debe recordar esto, que encima me quiso cobrar $150. Pero estaba pues en semi-ruinas. Entonces, no era, al menos que después lo hayan refaccionado, ¿no es cierto? Pero si no, era una cosa muy ófica, sí. ¿Ya? Y para solamente entregar un maletín y recibir el maletín, pero no para hacer una reunión con cervecita y trago. Yo no lo veo así, ¿no? Bueno, Omar Chejade ha dicho de que también conoce el departamento, que también fue con el expresidente Humala. Claro, que en esa oportunidad dice que ya no estaba pues vacío, ¿no? Tenía pues solamente sofás y como que unas credencitas para guardar papeles u otra cosa, ¿no? Entonces parece que el señor Barata pues no ha inventado la dirección, sí es del expresidente Humala, y estas declaraciones del señor Barata los van a complicar, no por el tema necesariamente de financiamiento partidario, sino porque, insisto, esto va a dar pie, y gracias a las declaraciones del señor Pedraza, una vez más insisto, para que el fiscal Juárez Atoche tenga todos los insumos necesarios para poder avanzar lo que no ha podido avanzar en la investigación penal que tiene a su cargo por defraudación tributaria como delito fuente y como consecuencia lavado de activos en el caso de la señora Heredia, ¿no? Bueno, hemos sido bastante críticos con el señor Pedraza. Tenemos justamente un byte o 2 bytes que resumen la defensa que ha hecho de la señora Nadine Heredia. Vamos a escucharlo. Ella, como ustedes saben, viene siendo investigada hace más de 2 años por esta materia. No es un tema nuevo entonces, y reitero, expresa su mayor disposición a seguir colaborando con este tema. En segundo lugar, hay que decir también que lo que el señor Barata precisa en esta declaración es que se trata de un aporte para campaña a solicitud del Partido de los Trabajadores de Brasil. Precisa también, y eso aquí creo que ponderarlo, si se puede ponderar esa declaración, que esos aportes de corte político no se han efectuado contra ningún proyecto, es decir, no es un asunto vinculado a una obra, a un tema de corrupción. O sea, sí le entregó... Como corresponde, cualquier afirmación vinculada a un colaborador eficaz tiene que probarse. Desde la perspectiva del Partido Nacionalista, los aportes que se han recibido fueron declarados en su oportunidad ante la OMPE. La OMPE fiscalizó
esa rendición de cuentas, no ha formulado ninguna observación sustantiva y en ese marco estamos. En la relación de la OMPE aparece ¿Qué dice la Iglesia sobre la reunión que señala el señor Barata? ¿Ha habido esa reunión? ¿Se ha entregado $1 millón en esa reunión? ¿Qué dice ella al respecto? Ella ya ha señalado en las fiscalías que no ha habido ninguna reunión de carácter personal con el señor Barata, ni para discutir un tema reunión de carácter personal. De carácter personal. Puede ser que los temas no hayan sido personales. Sí, claro. Claro, van a hablar de... O sea, un carácter personal, ¿qué cosa que van a hablar de su horóscopo? No sé. Obviamente estaban hablando de negocios, Claro, según la versión de... pero además de Barata, la reunión tiene fecha y lugar. Es decir, Barata no... Hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿por qué creerle a Barata? El tema es que Barata está sometido a un proceso en el que el fiscal recibe el testimonio, pero antes de que ese testimonio sirva a favor de Barata para otorgar algún tipo de beneficio, pasa por una verificación. Es decir, en Brasil es homologación, acá sería una corroboración de esa información. Barata tampoco puede disparar, porque creo que perjudicaría su situación si él empieza a disparar y no tiene sustento para defender sus posiciones y las informaciones que está dando, ¿no? Pero claro, además cuando uno lo escucha al propio abogado Pedraza, y cuando habla en condicional, ¿no? Bueno, pero en el caso de que fuera esto así, uno se da cuenta que no me defienda, compadre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está semi-aceptando, y al contrario, cuanto más dure la semi-aceptación y no diga verdaderamente, mire, la verdad, pues, fue un apoyo político de un partido, ¿no? Yo le comentaba que el Partido Comunista Chino también apoyó al partido aprista con $50,000 para su local, en fin, ¿no? Pero acá pues por la campaña, 3 millones, mira. Y si hiciera eso, podría abordar mejor su defensa, ¿no? Que la está diciendo, es solamente en términos administrativos, no penal. A ver, pues, no. Pero queriendo ocultar eso, cada vez se enredan más y más. Ellos, en el año 2011, en los gastos de campaña, en la primera vuelta gastaron 9.120.000 soles. Y en la segunda vuelta 8.800.000, lo que dio 17.920.000. Pues bien, el 67%, las 2/3 partes fueron para la televisión. Es lo que Chocherita dice, que llevó 12 millones de soles a la televisión en cash, ¿no es cierto? ¿De dónde vienen esos 12 millones de soles que lo llevan en cash a la televisión para pagar los avisos de propaganda del partido? Claro, porque hay 11 millones que ingresaron y que no fueron bancarizados. Y eso también es una falta administrativa. Es decir, no es una simple falta administrativa, sino que hay un cúmulo de faltas administrativas en esta historia. Lo que pasa, Mávila, Mario, es que los argumentos de Wilfredo Pedraza tampoco se sostienen, ni creíblemente ni legalmente, porque, para empezar, la OMPE, imaginemos que hayan tenido conocimiento de la donación, aporte de 3 millones. Para empezar, el marco legal peruano no te permite tener aportes de esa naturaleza, porque te dice que el tope o el límite máximo son 60 UITs. Entonces, imposible que lo observe porque que no lo hubiese observado, porque el monto superaba. Claro. Obviamente la OMPE no ha tenido conocimiento. Y de paso va el tema de que ahora van a tener que investigar uno por uno a los aportantes de estas cifras iguales durante la campaña del 2011 para ver pues de dónde salió ese aporte, y a lo mejor se va a determinar que esa persona no tenía el dinero, a lo mejor le falsificaron la firma o le dijeron como un favor que firme el documento, y eso va a dar lugar pues a la responsabilidad inmediata de quienes manejaban el dinero de la campaña, y ellos obviamente en algún momento van a escoger de verse involucrados en un tema penal a la colaboración eficaz, y van a tener que decir que la plata vino por ahí, que quien se la dio, cómo la han licuado, etcétera. El tema no es tan sencillo como el señor Pedraza dice, que es un tema administrativo simplemente. No, este es un tema penal, un tema bastante complejo que creo yo va a terminar complicando de mala forma a la expareja presidencial, y ahora se entiende pues lo que en alguna oportunidad dije acá hace una semana, creo un poco más, a lo mejor el ex abogado de la señora Heredia ya se olía venir este tema y por eso simplemente terminó renunciando a la defensa. Ahora,
se supone que esto es de ayer, hoy día, que se sabe, y hoy día he leído pues por ahí que alguien señalaba que la señora Palacios hace 14 días, 2 semanas, ya había comentado el tema de los $3 millones o algo por el estilo. Entonces, ya se, entiendo yo, más de 10 días se sabía el tema. De Barata, los fiscales, sí. O sea que eso puede haber trascendido. No, claro, sí, claro, pero, puede haber conocido, pero formalmente recién se da, claro, ¿no? Entonces esto ya se sabe desde antes, recién formalmente se ha difundido entre ayer y hoy día, ¿no? Entonces muy probablemente el señor Roy Gates se enteró de este tema y prefirió pues dar un paso al costado, claro, para no tener que acogerse a lo mejor sobre la falsificación de firmas. Sí, mira, todos los que de alguna manera hemos colaborado con Ollantumala del año 2006, en el caso mío desde la izquierda, etcétera, todo el mundo dice que la economía la manejaba Nadine Heredia y su hermano Ilan Heredia. Él es el que firma además los reportes a la OMPE. Pero al final, cuando presentan a la OMPE para el año 2011, ya no firma Ilan Heredia, si lo hacen firmar a Julio Torres, que era nuestro amigo que nos traía, ¿cómo se llama?, el café, ¿no?, como responsable de economía. Y al tesorero lo ponen al ex congresista Santos, que trabajaba en la superintendencia de banca y seguro. Y él agarra y abre juicio diciendo, esta no es mi firma, me han falsificado mi firma. O sea, todo esto tiene que aclararse, porque ya no es solamente de un problema partidario, sino que se han falsificado firmas, se han puesto gente que no ha cotizado, pero como que cotiza, se cambia el nombre de tesorero. Dios mío, han hecho una ¿cómo se puede decir? Se han caído en el lodazal de los cambios y no han sabido hacerla, como por ejemplo lo sabe hacer Alan García, ¿no es cierto? Y por eso es que están en la situación en que están, pues. ¿Y cómo cree el Partido de los Trabajadores en Brasil? Porque, digamos, si le creemos a Barata que trajo la plata, también hay que creerle que fue por una indicación de Lula. No, puede ser eso. Yo creo que, bueno, yo ya lo he informado varias veces de acá, vino Walter Pomar del Partido de los Trabajadores, responsable de Relaciones Internacionales, que representaba una tendencia distinta a la de Lula. Lula se alía con el Partido Socialdemócrata, que es el partido que ahora está en el poder con el que era expresidente de la Cámara de Diputados. Y que asuma su responsabilidad, pero si está diciendo esto, que se vea cómo ha sido, etcétera. Ya nadie puede retroceder, tiene que llegarse a fondo de todo. Mira, esa es la situación. Y también la FAO, ¿no? O bueno, el funcionario de la FAO que le da trabajo y que está vinculado a Lula. Es decir, todo el tinglado luce peor de lo que lucía ya, que estaba bastante mal, ¿no? Claro, en realidad ya comenzó una ola de un tsunami, ¿no? Sí. Y ya no se puede seguir diciendo, bueno, son pequeñas olitas que se vienen y lo vamos a poder manejar, vamos a hacer un pequeño muellecito, ya no. Entonces tienen que decir las cosas claras y salvar lo que se puede salvar en algo, ¿cómo se llama? Decir, no sé si colaboración eficaz, o decir, sí, pues fue una ayuda política, tal cosa. No también que para la colaboración eficaz uno no puede mentir. Es decir, la información tiene que ser corroborada para acogerse al beneficio. ¿No es cierto? Es decir, ya no tendría... Si pescan una mentira, empeora la situación que llega absolutamente. Mal en y yendo un poco a lo que decía Vittel del tema de las faltas administrativas, acá hay un tema de enriquecimiento ilícito de parte, si se demostrara que Nadine Heredia y Ollantumala han usado ese dinero y que no todo fue al Partido Nacionalista, también hay un aprieto más. Porque es decir, cuando uno examina los fondos de campaña que usaban y uno compara eso con lo que recibieron en millones de coimas, no hay un dinero sobrante que evidentemente no ingresó al Partido Nacionalista y que se pudo haber ido a la tarjeta de crédito de la amiga de repente. Es decir, claro. A lo que voy es a que si uno empieza a armar el rompecabezas, el tema crece y crece y crece, y esta gente habría mentido a sus partidarios, al país, a la gente que tenía expectativas en que se iba a proponer una nueva forma de hacer política contraria a los políticos tradicionales, y el daño, más allá de las sanciones legales, es tremendo para la sociedad y para el sistema democrático. Claro, ni siquiera pudieron hacer lo que hacen los políticos tradicionales, que lo hacen bien, ¿no es cierto? Ellos han hecho una chambonada, ¿no? Copia, pon, firma, así es la cosa, ¿no es cierto? Y mira, pues, eso es lo que está sucediendo. Y que ahora asuman pues su responsabilidad.
lo que dice Carlos es bueno, es que ellos han dedicado a hacer corrupción chicha, ¿no? Pero claro. el tema, yo lo escuchaba a Mario en la mañana en una entrevista, lo triste es de que para la sociedad civil en general, ahora hablar de política es hablar de corrupción, claro, sí, ¿no? O sea, tú hablas de política y tú dices, uy, está entrando porque se quiere levantar el país con rueditas, ¿no? Entonces, y eso es algo que quieran o no nos va a pasar factura para las próximas elecciones, ¿no? Y la culpa la tiene nuestra clase política. Ojalá que este huaico que viene de Brasil sirva como el diluvio, pues, ¿no? Y nos deje limpia la cancha de la mayor cantidad de indeseables en la política peruana. Solamente quería decir un tema que mencionaron hace un momento, ¿no? Que la defensa de Nadine Heredia dice que por qué hay que creerle a Barata, ¿no? Independientemente de que Barata no se va a arriesgar pues a decir algo falso que le vaya a jugar en contra en su propia defensa legal, está el tema de que a mí me resulta curioso que, por ejemplo, uno revisa algunos comentarios de algunas personas en redes y demás y usan ese argumento, ¿no? Que no, pues, pero que cómo creer en Barata. Y justamente esas personas la semana pasada aplaudían a Barata pues porque lo echó a Toledo. Entonces, si las delaciones de Barata para Toledo son válidas, ¿por qué no lo van a hacer para la señora Heredia y para el señor Humala? ¿No? Ahora, el tema es, ya van básicamente dos, Toledo y Humala Heredia, ¿no? Y falta. Hay que ver pues qué pasa con el Quiqueño Aprisa, ¿no? Sobre eso, ayer se ha conmemorado el Día de la Fraternidad, ¿no? El 22 de febrero, el día de nacimiento de Ariel Latorre. Entonces ya hemos hablado claramente sobre este tema de Ollanta-Humala, pero yo he visto en Facebook de bases apristas que han escrito lo siguiente, una cita de Aya de la Torre: mi única lucha es y ha sido dura porque soy pobre y he mantenido la dignidad de mi pobreza. Mi única aspiración es demostrar al pueblo y a la juventud peruana que sí es posible salvar a nuestra patria por un camino de renovación moral. Ojalá que el próximo Congreso del APRA se tome en cuenta estos pensamientos de Aya de la Torre. Bien, para cerrar este bloque, vamos a ver el comunicado del Partido Nacionalista, por lo menos vamos a leer un par de el de Odebrecht, ¿no? ¿El de Odebrecht? O el de Partido Nacionalista. El de Odebrecht, perdón. Ok, el de Odebrecht, perdón. Que es muy breve, dice lo siguiente: Odebrecht Perú reitera su compromiso y cooperación con las investigaciones en curso. La empresa seguirá con la implementación de reformas integrales en el ámbito de su sistema de conformidad para prevenir, identificar y remediar cualquier acto inapropiado para una relación ética y correcta entre el sector público y privado. Eso es el escueto comunicado de Odebrecht, que en el fondo se podría resumir incluso más en una línea: seguiremos colaborando con las investigaciones. Vamos a una pausa y regresamos con lo que ha declarado un juez brasileño que está en el Perú, el juez Sergio Moro. Claro, que es el rostro del caso Lavallato, ¿no? Volvemos con eso. Muy bien, continuamos aquí en Portada. Señores, al orden, por favor. Voy a presentar el segundo tema. Sergio Moro, juez brasileño del caso Lavallato, es una persona sumamente importante porque es la persona que tiene a cargo toda esta matriz de la que finalmente estamos nutriéndonos todos los países involucrados por Odebrecht en estos casos de corrupción. Recomendó incentivar a las empresas a delatar a los corruptos, colaborar con la justicia para que paguen los daños causados con el Estado. Es decir, tender puentes de colaboración con las empresas, ¿correcto? Se han juzgado y sentenciado 17 casos, dice. Moro resaltó, por otro lado, la iniciativa del Poder Judicial peruano de crear unidades especiales para ver casos de corrupción por la complejidad que suelen entrañar. La pregunta es, ¿hasta dónde iría de pronto este tira y afloje con las empresas que cometieron estos ilícitos a cambio de información para la Fiscalía? Lo que pasa es de que, para empezar, en el caso del Perú, nosotros dependemos mucho de la información que viene de fuera, ¿no? Y además hay que ser conscientes en algo: si es que no hubiera colaboración de las empresas que están inmiscuidas en todos estos actos de corrupción, no podríamos tener pues ahorita prisión preventiva contra Toledo, no podríamos hablar de el tema de defraudación tributaria, o posible o presunta defraudación tributaria de la señora Heredia y del señor Humala, con un tema de lavado de activos. Entonces, la colaboración de las empresas es vital para que podamos llegar al fondo de este tema. Y parte de esa colaboración
tiene que ver pues con, mira, cuando tú entras en una negociación de este tipo, tú ya estás, a ver, digámoslo así, tu situación procesal penal es complicada, entonces ya no tienes más que perder. Entonces lo que hace es entrar en una especie de negociación entre la autoridad fiscal y los colaboradores eficaces o los que se acogen a la delación premiada, y ver pues qué te ofrece el implicado y qué le va a ofrecer en ese caso el Ministerio Público. Yo digo esto porque muchos han criticado, por ejemplo, varios congresistas, creo que muy fuera de tono, han pedido pues la separación del fiscal Castro. Exacto, por el descongelamiento de las cuentas. Por han pedido una acusación constitucional contra el fiscal de la Nación y demás. Yo creo que el Congreso tiene que entender algo. Si bien es cierto, su rol es fiscalizador, en esta oportunidad su función es secundaria respecto al Ministerio Público, porque estamos hablando ya de temas de naturaleza penal, no política. Y por ley, la acción penal la conduce el Ministerio Público. Tiene autonomía para eso. No el Congreso. Entonces, yo no lo voy a llamar intromisiones como algunos dicen, sino que la búsqueda de constante fiscalización de un ente supeditado como el Congreso, en esta materia me refiero al Ministerio Público, lo único que van a hacer es complicar la labor del Ministerio Público y además quizá darle herramientas como por ejemplo al señor Toledo para decir de que este tema se está politizando, claro, y que por lo tanto, claro, el tema no es acá adentro, porque el discurso yo creo que del abogado de Toledo, bueno, hay que ver qué cosa esgrime el señor Pedraza más adelante, no es para los tribunales nacionales, es hacia afuera, ¿no? Porque, por ejemplo, quieren extraditar ya llegaron a la conclusión que se tiene que hacer una extradición porque ese tema de la deportación o sacar a Toledo, digamos, a empellones de Estados Unidos no va a funcionar, ¿no? Ellos pueden esgrimir en Estados Unidos que es una persecución política, ¿no? Posiblemente podrían recurrir a un tribunal internacional para decir lo mismo. Y me refiero a Toledo y me refiero al caso de Heredia, Humala y cualquier otro que esté metido en este zafarrancho de corrupción. Entonces, la labor del Ministerio Público va a ser importante siempre y cuando los dejen trabajar, ¿no? Entonces, cada vez que hacen algo, no me parece, ¿no? El Ministerio Público, lo que en buena cuenta dicen es que hay una especie de trato oscuro entre el Ministerio Público y Odebrecht que está permitiendo pues que la impunidad. Y eso no es así. Lo que pasa es de que, una vez más volvemos a lo que dije al comienzo, sin la colaboración de estas empresas no vamos a llegar al fondo del tema y vamos a tener pues muy probablemente a todos estos postulando en el 2021. El Congreso podría provocar un ruido y enturbiar, digamos, el proceso. Ya, yo sobre eso, mira, pero no legal porque este hombre es el abogado, ¿no es cierto? Mira, creo que ¿cuál es el límite? Tú dices, el límite es lo que sucedió en la guerra contra Sendero Luminoso, ¿no? No se le puede tratar de igual manera al arrepentido, senderista arrepentido, que al senderista que decía yo no he hecho nada, ¿no? A eso se refiere César Moro. Dice, no se puede tratar a las empresas que están colaborando de una manera más drástica de las empresas que no colaboran, pues. Claro. O sea, ese es el, llamemos, el planteamiento básico, ¿ya? Y sobre lo segundo, todo aquello que vaya contra la firmeza que está mostrando Pablo Sánchez y Duberly Rodríguez es un grave error. Es uno mismo cortarse las venas porque le estamos quitando legitimidad, autoridad. Es una cosa de la política tradicional que sí sería muy grave, ¿no? Que se defendiera eso. Y estamos todos razonablemente concentrados en Odebrecht, pero salió la noticia también ayer, el jueves 23 de febrero, o sea, hoy en realidad, que OAE se ha acordado con el Ministerio Público entregar información para investigaciones, y eso también es importante. Serán montos, no sé si decir más chicos o menos grandes, digamos, que los involucrados en otros casos. Sí. Y es información relacionada con la concesión del proyecto Línea María, de manera que es un caso muy importante y cae exactamente dentro de la misma figura. Lo importante que es ciertas compañías Ahora, ustedes han hablado del legislativo, pero con el ejecutivo también tendría que haber una coordinación, porque mucha gente se pregunta qué pasa con los proyectos, ¿no? El presidente dice fuera Odebrecht, los votamos de todos lados, pero ¿qué hacemos con las obras que están en curso y que todavía está manejando Odebrecht? ¿Qué pasa con esos proyectos y con la negociación del fiscal?
Mira, el gobierno acaba de sacar un decreto de urgencia hace poco, el 03-2017, creo que es que habla sobre la intervención básicamente del Estado en el tema financiero de estas empresas involucradas, ¿no? Mario acaba de decir hace un momento que acaba de salir la noticia que OAS se acaba de acoger al tema de brindar información, vale decir que están admitiendo que ha habido pues corrupción o algo en el contrato que acaban de mencionar, ¿no? La pregunta que yo me hago, por ejemplo, es, la norma fue publicada hace ya una semana, ¿no? Como OAS no estaba, ni sus representantes legales habían confesado que habían cometido actos como Odebrecht, ni había un tema penal que lo sentencie, al menos salvo hasta ahora que lo acaba de mencionar Mario. Entonces, por ejemplo, han tenido tiempo suficiente como para poder hacer todas las transacciones al margen del decreto de urgencia que publicó el gobierno, ¿no? Porque la condición para la aplicación era que sean empresas que sus representantes legales ya hayan admitido que cometieron actos de corrupción en el país o que hayan sido sentenciados. O sea, tener su guardadito. Claro, que básicamente la norma para mí se refería a Odebrecht, ¿no? Entonces, la situación es cómo se va a manejar, un poco difícil, porque ¿cómo vas a intervenir, por ejemplo, obras que ya están cerradas, proyectos cerrados, ¿no? Una obra, no una concesión que tiene un tiempo de vida determinado, sino, por ejemplo, la ejecución de una obra en puntual, ¿no? Una carretera, hospitales o demás, ¿no? Bueno, ya los terminaste y ya se los entregaste al Estado. ¿Qué vas a hacer ahí? Odebrecht, OAS, Camargo Correas o cualquier otra va a decir, bueno, sí, yo le di dinero al ministro, al viceministro, al presidente, etcétera, etcétera, pero ya entregaste las obras. ¿Qué vas a hacer? No vas a demoler los hospitales, no vas a demoler las carreteras porque fueron producto de una negociación ilícita, ¿no? Ahí lo que se tendrá que ver es la responsabilidad penal, si es que no ha prescrito, ¿no? De los funcionarios, y ahora a ver si es que se le puede atribuir responsabilidad penal a las empresas o a las personas jurídicas, porque la norma no es hacia atrás, ¿no? Se supone que es desde la fecha de publicación hacia adelante. Entonces, el marco legal que tenemos ahorita es bueno para el futuro. Hacia atrás es el problema y es un poco más complicado manejarlo, porque estamos hablando, como le digo, de proyectos cerrados, no se sabe si las empresas existen todavía, a lo mejor puede ser que haya empresas que ya se liquidaron, que extinguieron sus capitales. Entonces, el tema es un poco más complejo. Ahora, creo que hay que ver también las obras que están a medio construir y que poco a poco, de vez que quieren venderlas, negociar, etcétera. De 18.000 trabajadores que tenía Odebrecht, dice que ahora tiene cerca de 4.000, 6.000 trabajadores nada más. Y el Estado tiene que empezar a mantener las obras que están a medio construir hasta que se resuelva el problema. O sea, tampoco puede ser la posición más, llamemos radical, no, que botémoslo a todos y ¿cómo se llama? Y acabemos con esto, ¿no? No, porque acabemos con esto quiere decir que nosotros nos perjudicamos. Entonces hay que encontrar la manera de cómo tener los costos menores de todo esto y sacar el provecho de la lucha contra la corrupción, ¿verdad? O sea, si el sistema está funcionando, lo bueno es que si este sistema de colaboración de Odebrecht está funcionando, vienen casos como los de OAS y de otras empresas que pueden también servir, empezar a podar la mala hierba, aunque sea de a poco, ¿no? Bien, pasamos al tercer tema sin pausa, y que tiene que ver con Peruanos por el Cambio, el partido oficialista, que también tiene problemas con sus aportes. Ha aparecido la información de que hay exactamente, acá está la cifra, 629.504 soles de aportes y de aportantes a la campaña que no han sido identificados. La forma eufemística como ha, digamos, manifestado esto de aquí el partido de gobierno frente a la OMPE, es que está en proceso de identificación, ¿no? En proceso, se encuentran en proceso de identificación, parece que es difícil. ¿Qué significa en proceso de identificación? ¿Y cuánto dura el proceso de identificación? Habiendo ganado ya las elecciones, estando en el poder, cuando esto todavía no está. Los nuevos nombres que les aseguren que puedan ponerlos ahí por la cantidad, ese es el proceso. Los nombres nuevos que le... Claro, identificando voluntarios. Claro, voluntarios. Claro, uno siente que todo está como al revés, ¿no? Es decir, un partido hace una campaña, gana las elecciones y todavía no terminó de pasar la relación de sus aportantes porque ni siquiera los tiene identificados. Pero mira, Mario, es bien complicado, ¿no? Pero lamentablemente al gobierno siempre se le presentan cosas en los momentos menos oportunos, ¿no?
ayer, antes de ayer, ¿no? Se ha cuestionado, por ejemplo, la foto, ¿no? Y el gerente general de Kuntur, y han salido todos a decir, el señor no aportó un sol a la campaña, y hoy tenemos 630.000 soles no identificados y no sabemos quién los ha dado. Pero además ayer revisamos una noticia de la República. Claro, la República sí, la República hay un informe, creo que ya donde, borré el archivo, pero claro, donde se habla de aportes. Del señor Vargas Loré de Mola, ¿no? Exacto. Sí. A la campaña de PPK, esta última campaña y a Keiko en la anterior. Claro, en la primera vuelta y en la segunda hablan, ¿no? La primera vuelta para PPK, en la segunda para Keiko. Es decir, y era del Comité Nacional de Personeros. No era que estaba ahí invitados que nadie lo conocía, ¿no es cierto? Que se conoce la foto. Claro, pues, por eso digo, así como PPK, así como el nacionalismo, son medio chamboneros, ¿no es cierto? Pero los otros partidos ya tienen más experiencia, ¿no es cierto? Y saben hacerla bien, pero detrás de todo esto hay una suerte de fraude. Ahora, ¿y no hay también una fragilidad en la legislación electoral? Claro. No, sí, claro. O sea, no hay ambigüedades ahí. La legislación electoral tiene que ser cambiada totalmente, ¿no? Pero eso depende del Congreso y el Congreso no la quiere cambiar. Mira, se está trabajando, pero hay demasiados cambios. Mire, yo te pongo un ejemplo. Recordarán ustedes que el límite de las aportaciones son 60 UITs, ¿no? 240.000 soles más o menos. En algún momento salió una noticia que se cuestionó, por ejemplo, el señor Acuña, que decía de dónde le está dando 1 millón a su partido, etcétera, etcétera, porque el límite era 60 UITs. Lo que él creo que se dijo muy insultuoso fue, bueno, no es un aporte, es un préstamo, ¿no? Algún día me lo verán. O sea, como dicen, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, de ese tipo de desincentidos está plagada nuestra normativa electoral y eso tiene que cambiar. Y en el caso de Peruanos por el Cambio, ¿no? Yo creo de que deberían un poco meditar mejor, de forma colegiada, sus voceros políticos, los de la bancada, los ministros y demás, para saber qué declaran, ¿no? Porque si dicen, no hemos recibido un sol, se entiende, ni de Kuntur ni nada de ligado a Kuntur, y ahora salen pues con el tema de lo de la República, y ahora con un tema de que tienen más de medio millón de soles en el aire, ¿no? Alguien podría decir, oye, ¿quién me dice a mí que entre esos 600.000 soles no está el aporte de ellos y que tú no sabes que no quién te dio la plata? Claro, ahora, porque solo podrías haber afirmado lo que afirmaste ayer si tuvieras esa información completa. Claro, y además que, o sea, es bien complicado pues que a estas alturas, donde más de 6 meses de gobierno, no sepan pues identificar cuentas pequeñas como o sepan manejar las finanzas de su partido en buena cuenta. ¿Cómo van a manejar las finanzas del país? Pues no, es un poco más complicado. Pero además alguien tiene que saber de dónde vino ese dinero, porque no es que llegue un sobre cerrado por debajo de la puerta, ¿no? Anónimo. Claro. A lo mejor pues, ese es el elemento inquietante en toda la lógica del... Bueno, de todos los partidos, ¿ah? No, sí, claro. Pero estamos hablando ahora de este. Hay unos más mañosos, pues. Hay unos más mañosos. Ya no digo los nombres, pero... ya lo dijo. Ya. Entonces, hace un rato lo has dicho. Pero el problema es la oportunidad, ¿no? Yo creo que justo están pasando en este tema coyuntural por lo de Kuntur y todo, y justo pasa esto. Y esto no obedece pues solamente a un tema de la OMPE, sino que esto obedece también a documentos que el mismo partido está presentando. O sea, si ya están en falta y están con todo este problemón encima, presentar pues ahorita, por tratar de subsanar sus irregularidades administrativas, ya vamos a llamarlo así, lo único que hace es petardearse ellos mismos, ¿no? Bueno, pero desde el partido de gobierno petardean al gobierno no solo por torpeza. A veces uno intuye declaraciones y gestos que tienen como propósito por lo menos dañar al gabinete, ¿o no? Ah, no, sí, claro. En política no hay casualidades, ¿no? Por ejemplo, ya que tú tocas ese tema, a mí me parece que las declaraciones que hizo el señor Villacorta por lo de la señora Ana María Romero, ¿no? Van de la mano con el reclamo que tiene el partido de gobierno con el gobierno, que quieren tener puestos en el gabinete, ¿no? Y han dicho de que el partido tiene los cuadros. Les echaron la culpa a los tecnócratas, ¿no? ¿Cómo se les ocurre haber terminado una carrera? Sí, bueno, pero es que el problema es este gobierno es que ya, así como las cosas, no, ni políticos ni tecnócratas. No, sí. Y va desde eso, que puede tener, no sé, alguna justificación porque se trata del partido, algún acuerdo previo que no se respetó, en fin, hasta patinadas como la de este congresista que salió a pedir la vacancia presidencial, por ejemplo, dentro de, o sea, estamos hablando que el señor casi
no tiene dos dedos de frente para hacer una cosa así. Y además está, no, guía, dijeron sí. que el pensamiento guía, pero además como se arrepintió, entonces se queda. ¿Y lo quién suspenden más? 6 meses. Bueno, ok, pero ¿quién me asegura que este señor, que todavía no soluciona el problema de recuperar o encontrar sus 2 dedos de frente, no vuelva después de los 6 meses nuevamente? Porque es parte de sus convicciones pero es que, evangélicas. yo entiendo eso, ¿no? Es más, yo creo que el señor debió ser expulsado de la bancada, ¿no? Porque es una falta mucho más grave incluso que la del... No, iba a hacer una marcha. Quería hacer una marcha. La situación ahí es de que el gobierno no se puede dar el lujo de perder más congresistas, ¿no? Ya Viera salía Guía y por ahí que se sigue desmembrando, perdón por el cambio, y eso va a terminar pues en un club de 5 personas. Entonces ya el gobierno creo que tiene que sopesar pues comerse el sapo de los desatinos del congresista Guía o seguir como mermando su bancada. Se en todos los niveles de este gobierno. Sí, bueno, desde eso es... los más bajos hasta los más encumbrados. Entonces Hay un gran desorden bajo los cielos sí, en el partido de gobierno, eso que hay que resolverlo, pues. entonces sería injusto que no se mida con la misma vara, digamos, a los que están en los niveles más bajos que a los que están en los niveles más altos, encumbrados, como diría usted, Milord. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con el último tema que tiene que ver con algo que ha declarado el Contralor Edgar Alarcón. Muy bien, continuamos aquí en Portada con nuestros invitados Carlos Tapia y Dieter Columbus, y el tema que toca ahora tiene que ver, como les había dicho, con el Contralor Edgar Alarcón, que ha advertido que existen 1.600 informes de auditorías realizadas por la Contraloría, pero que no han sido resueltos por las autoridades competentes del sistema judicial. Alarcón ha dicho que está preocupado porque en promedio cada uno de estos informes tiene entre 6 y 7 años pendiente de resolución. En el 2016 fueron iniciados 308 casos, de los cuales resueltos fueron 82. Esa es la situación. Acá, tú que tienes tu opinión sobre el tecnócrata. No. Y ahora último voy a pensar si es que es un halago que te digan eso, pero a ver, lo que pasa es, yo entiendo la preocupación del Contralor, pero también se tiene que tener en consideración algo. Cuando el Contralor habla de informe de Contraloría, no se refiere específica o necesariamente a informes que emita el Contralor o los órganos de la Contraloría Central. También pueden ser informes de control interno de las entidades, de los órganos de control que están en cada entidad pública, ¿no? Y no necesariamente todos los informes de control que se emiten tienen que desembocar un tema de responsabilidad penal, o no todos están estructurados adecuadamente, porque cuando llegue el informe de control, que dicho sea paso, la ley dice que es prueba preconstituida, a la Fiscalía, a veces hay ciertas deficiencias pues que los informes de control tienen, ¿no? No hay una adecuada descripción de los hechos, o te explican el marco general de la infracción administrativa, pero el tema de la imputación penal es muy débil. Entonces el fiscal tiene que, digámoslo así, hacer un esfuerzo en complementar esta información, y puede hacer que caiga en prescripción, puede hacer que la defensa del funcionario imputado también sea lo suficientemente convincente y contundente como para desvirtuar los argumentos de la Contraloría, ¿no? Ahora, también tenemos que entender que la Contraloría pues tampoco es que sea una opinión pues irrefutable, ¿no? También se pueden equivocar los contadores, porque normalmente los jefes de control interno son contadores, y no necesariamente ellos tienen que tener la razón, ¿no? Entonces... Pero también se puede resolver eso diciendo, bueno, no al lugar. Cuando dice solamente hay 82 de 308, quiere decir que tampoco han llegado a esa conclusión, claro, que tú estás... Pero es que puede ser, Mario, que termine, por ejemplo, entre primera instancia y que alguien presente un recurso, en Fiscalía nada más, y que presente un recurso de queja y subas a la Fiscalía Superior, puede pasar tiempo, ¿no? Y no solamente son delitos contra la administración pública que maneja el Ministerio Público, sino tiene que haber infinidad de delitos, ¿no? Entonces, por eso puede ser que sea la demora. Además, ahora con las nuevas normas procesales se supone que los temas contra la administración pública son mucho más expeditivos, dependiendo también del delito. Ahora, estas
consideraciones que tú estás expresando necesariamente las conoce el Contralor, y si él, digamos, se llama alarma por la situación de las cifras, debes tener una alarma a pesar de esa consideración de los casos que no necesariamente tienen que llegar a verse judicialmente y todo lo demás que mencionas. O sea, de todas maneras hay un problema, me parece. No, sí, claro. O sea, salvo que claro, estuviese tratando de buscar cámaras o hay un luces. que hay un problema, siempre hay problemas con los informes de control, Sí. ¿no? El tema que te digo es, al menos por la experiencia que yo he podido ver, es siempre hay una especie de discrepancia entre el órgano fiscal y el órgano de control o el órgano de Contraloría, porque tienen enfoques distintos, y quizá ahí es donde se va el tema de las demoras, ¿no? Así es. No, pero ya, él dio la visión técnica, pero el problema es que ¿por qué la Contraloría ahora con Alarcón está teniendo un tipo de protagonismo que antes no tenía? ¿No? Por lo menos uno ya tiene más transparencia, más información. Antes todo era muy tenue, nebuloso, ¿no? Yo creo que hay que dar un impulso a todo lo que sea bueno, sobreviviente, digno de todo el sistema de administración de la justicia, la fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, porque si no nos preparamos para eso, en realidad puede producirse una situación de desgano institucional tan delicada que lo que va a estar en juego ya no es si se mete preso o no se mete preso a alguien, ¿no? Sino el régimen político, que no va a poder soportar tal tipo de presión del desánimo popular, en fin, ¿no? De crisis. Y sobre esto quería solamente terminar de decir, mira, sobre toda la crítica que le hemos hecho al presidente Ollanta-Humala, a Nadine Heredia, en fin, ya no es un problema que hayan abogados que hablen a nombre de su defensa, ni solamente el Partido Nacionalista, que no existe, pero lo hace hablar, ¿no es cierto? Lo que la gente espera es que el expresidente Ollanta-Humala muestre cierta dignidad. Eso es lo que creo yo la gente espera. Porque si no muestra cierta dignidad en este tema que es difícil para él, la cosa le va a ir peor para él, y va a ir peor para el Partido Nacionalista, peor para sus defensores y peor para todo el Perú, porque ya no tendríamos solamente a Toledo, a Ollanta-Humala, y falta el otro que tú ya te das cuenta. Bueno, y Fujimori, que está en... Ah, no, el ya está, pues, está adentro, pues. Y de Toledo ya no esperan un gesto de dignidad, dice usted. Yo no estoy viendo ese gesto de dignidad. No, pero que lo espera la gente. Usted dice no creo, que no. existe todavía esperanza en la gente a propósito de un eventual gesto de dignidad de parte de Humala. No, yo no existe quisiera. esperanza ya respecto de Toledo, creo que ya no te digo con franqueza. ¿Y cómo sería ese gesto de dignidad de Humala? Creo que debería ser aceptar lo que están diciendo a medias tintas, ¿no es cierto? Hemos recibido este dinero del Partido de los Trabajadores, en fin, y encima están diciendo que no es delito, que es solamente un problema administrativo. Y verdaderamente, si piensan eso, deben salir y defenderse esto, pues, pero reconociendo los errores que han hecho. ¿Dónde están los 3 millones de dólares? Pues? Pero esa es dignidad, pues, ¿no? La dignidad no es solamente decir mentiras. La dignidad es sacar decir la cara, pues. Claro, bajo la postura de dignidad de Carlos es que Ollanta-Humala y Nadine Heredia se vayan presos por defraudadores tributarios y no por corruptos, ¿no? Porque finalmente si ellos... que eso es lo que ha ocurrido, nada más. Claro, no, porque si ellos aceptan que recibieron la plata y que en realidad hubo un tema de que no declararon... Sí, claro, no, porque la defraudación tributaria va de la mano con lavado de activos, pues. Ah, ok, por ¿no? lavado de activos claro, sería más bien. No, claro, pero es que el delito fuente o el presidente sería defraudación tributaria. Entonces, el acto de dignidad sería, pues, vete por defraudador tributario y lavador de activos antes que por control de daños. Sí, claro, ¿no? Una cosa así. Y pedir perdón a la sociedad, a todos sus seguidores, ¿no? Improbable. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados, gracias a Magda La Huerta, que ya está con ustedes para primero a las 8. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.